Primera pregunta sería, ¿qué impacto tuvo en la sociedad y en usted como periodista el hecho de que la década de los 80 haya sido tan violenta e intimidante para los periodistas? Ok, la década de los 80 es brutal para todo el mundo, pero es particularmente difícil para ciertas fuerzas que intentan salvaguardar la institucionalidad, salvaguardar el Estado de Derecho. Es particularmente dura para los jueces, por ejemplo, para los magistrados, para la rama judicial, porque en los 80 se produce la gran eclosión del narcotráfico que deja las sombras y sale a la luz pública un personaje como Pablo Escobar y empezamos a conocer de él. Es particularmente dura la época para los policías, para la gente que tiene que perseguir, que tiene como responsabilidad directa perseguir a estos nuevos agentes de la ilegalidad. Y es muy dura para la prensa porque en la prensa empiezan a darse las primeras denuncias. Es el tiempo en el que van a matar a Guillermo Cano, Pablo Escobar directamente. Es el tiempo en que va a morir Jorge Enrique Botero. Jorge Enrique Botero no está muerto, Dios mío, se me fue el nombre. Jorge Enrique Pulido en un atentado también. Es el tiempo de la muerte de Héctor Giraldo, de Julio Daniel Chaparro, de Silvia Duzán, porque hay un segundo elemento que está totalmente confundido con el primero como agente desestabilizador, que es el paramilitarismo. Entonces es muy difícil en esa época y es un periodismo muy valiente el que se hace en ese momento. A Guillermo Cano, que es el paradigma, lo asesinan porque denuncian sus columnas en El Espectador sobre este nuevo poder al que hay que atajar de alguna manera. ¿Ves? ¿Podemos parar? Ahora, te puedo decir que de alguna manera el hecho de que Colombia haya mantenido bajo control y de alguna manera haya logrado contener al narcotráfico, que creo que Colombia lo logró, se debe a la prensa, a la acción de la prensa, a la acción muy valiente de la prensa en esos años que se paró, que puso estas víctimas, que hizo estos sacrificios, porque ya comenzaba la década de los 90, mediados de los 90, la infiltración narcotraficante es una absoluta realidad y eso hace que existan unas presiones muy fuertes, internas y externas. Obviamente Estados Unidos es un agente de presión enorme, pero la prensa colombiana como orientadora de la opinión también hace una presión enorme. Y fíjate que para 1997-98 ya no existe ni el cartel de Medellín ni el cartel de Cali. Yo no soy ingenuo y sé que el narcotráfico sigue existiendo, pero el narcotráfico en Colombia no es una realidad tan brutal como en México, en donde la prensa sí en algún momento se arrodilló. Inclusive se vieron cosas como que el diario de Juárez en algún momento en un editorial les dijera a los narcos: señores, díganos qué quieren, qué tenemos que hacer. O sea, en México hubo una claudicación de la prensa, en Colombia no. Y por eso creo que el fenómeno hoy en día del narcotráfico es menos terrible para nosotros que para los mexicanos. Gracias a esa acción de la prensa. Ahora la segunda pregunta va guiada a pues, cuáles eran las funciones, o mejor, sé que se encontraba haciendo en esa década, qué funciones desempeñaba. Yo estaba finalizando los 80, yo apenas estaba empezando a trabajar en periodismo. Estaba haciendo un trabajo en 1988-89, haciendo un trabajo que se llamaba Por los Municipios de Colombia, en el que estábamos empezando a evaluar los primeros impactos de la descentralización administrativa, la elección popular de alcaldes, y justamente tenía que visitar unas zonas muy difíciles del país, entre ellas Tierra Alta, Córdoba. En Tierra Alta, Córdoba, me enteré, qué bonito esto.
estaba en Tierra Alta, Córdoba, cuando un cura jesuita que se llamaba Mario Calderón me contó que acaban de matar a Silvia Duzán, me lo contó. Yo no vi el cubrimiento de las noticias sobre Silvia porque estaba viajando por el país en ese momento. Pero la anécdota es válida porque fíjate que Mario Calderón, jesuita en el corazón, un cura en el corazón del paramilitarismo colombiano, en Córdoba, es quien me cuenta la noticia y creo que no transcurren más de 3-4 años para que Mario sea asesinado también con su esposa aquí en Bogotá. Mario se sale de ser cura, se casa, tiene un bebé y hasta su apartamento se meten los paramilitares, le tumban la puerta, matan a él, a Elsa Alvarado, su mujer, a su suegro, al papá de Elsa, y la historia es que el bebé se salva porque la abuela lo logra esconder y se logra esconder con él en el closet. Esa es la magnitud de la época que se vivía, que te señalaban de tener algún nexo con la izquierda o alguna vaina y hasta ahí llegabas, te perseguían hasta donde fuera. Eso es lo que te puedo contestar y también algo adicional es que Colombia es un país muy peligroso para ejercer el periodismo, pero hay lugares mucho más peligrosos y aquí hemos logrado, gracias a una cierta unidad, a los buenos oficios de la FLIP, al hecho de que el gobierno también le ha parado bolas al asunto de alguna manera en la protección de periodistas, que cualquier alerta, cualquier amenaza, cualquier indicio de riesgo para un periodista, esto genera una gran alerta y hay una cierta movilización inclusive internacional. Entonces, Colombia está mal, pero no está tan mal como sitios como México, como Honduras. En Medio Oriente. Bueno, muchísimo más. Sí, claro, un poco más regional. Ok, listo. Los medios de comunicación le paran muchas bolas a las amenazas contra periodistas y lo reproducen y se hace mucha bulla. Y eso ha sido bueno. Ha sido excelente. Y ya para terminar, es la última pregunta va guiada que si piensa que los asesinatos de los periodistas tienen menos riesgo de quedar en la impunidad a diferencia de otros asesinatos de campesinos o civiles. Un poco guiado a la última respuesta que, digamos, la idea que veníamos desarrollando. Pues lo que pasa es que la impunidad en Colombia es un fenómeno abrumador, es una cosa cercana al 98%, la última cifra que yo recuerdo. El 98% de los crímenes en Colombia nunca se esclarecen sus responsables últimos y te diría que con escasas excepciones, y estoy pensando en el crimen contra el periodista Sierra, subdirector de La Patria, en el cual se encontró hasta el último responsable, que es Ferney Tapasco, que acaba de ser capturado hace 2 semanas, con excepción del caso de Ginette, en el que casi también está establecido el 100% de responsabilidad en toda la cadena. La mayoría de crímenes sí terminan hasta prescribiendo. El crimen de Silvia Duzán, si mal no estoy, ya prescribió. O sea, se pudo determinar que Carlos Castaño dio la orden última, pero no se sabe nada más. El crimen contra Julio Daniel Chaparro, la mayoría de crímenes terminan venciéndose los términos. O sea que estamos muy parejos. La impunidad es un fenómeno que nos cobija a todos, desafortunadamente. Muchísimas gracias.